Atención el repaso que le da Alsina a Susana Griso. Susana Griso es de esas personas que no parecen muy inteligentes, pero a medida que te acercas a ella, te das cuenta que no son muy inteligentes. Alsino Carros, buenos días. Hola, buenos días, Susana Griso, ¿cómo estamos? Bueno, pues aquí contando la última hora de Gaza, hemos hablado ya de las diferencias en el gobierno a la hora de calificar a Hamás de grupo terrorista. ¿Tú no crees que podamos llamar guerra a lo que está ocurriendo? Sí, bueno, esto es una batalla personal que he perdido. Creo que soy el único que no lo llama guerra a lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Hemos tenido un debate muy encendido, muy interesante, creo, en la tertulia de más de uno respecto de la denominación. Bueno, para mí la guerra es un enfrentamiento entre dos estados, entre dos naciones que tienen unos ejércitos, unas fuerzas armadas que se enfrentan militarmente conforme a unas reglas que, si son violadas o vulneradas, pues conducen a esos ejércitos y a sus responsables y a los gobiernos de esos países a poder ser acusados de crímenes de guerra en un tribunal penal internacional. Yo creo que esto es otra cosa, porque para mí, primero, Gaza no es un Estado. Ojalá existiera un Estado palestino, también te digo, pero a día de hoy no existe. Ojalá existieran los dos estados, Israel y Palestina, y pudieran negociar sus cosas y entenderse. Gaza no es un Estado y, desde luego, para mí jamás no es el ejército ni las fuerzas armadas de un Estado. Es una organización que practica el terrorismo. Y eso es lo que... Es decir, para mí no es una guerra porque entiendo que hay límites precisamente por ambas partes. El primer ministro israelí lo llama guerra porque él entiende que, como es una guerra, puede utilizar sin límites toda la potencia bélica que tiene Israel contra la población de un territorio o quienes controlan ese territorio en un afán de controlar o de conquistar o de dominar ese territorio, esa población. En el otro lado tenemos a Hamás, que también seguramente lo llama guerra, pero yo no veo a un ejército convencional infiltrándose en el territorio del país vecino para capturar chicas en un concierto de música y luego irlas ejecutando una a una mientras lo transmite por streaming para hacer un chantaje, una presión al gobierno de enfrente. Yo creo que eso es un acto de terrorismo. Y por eso entiendo que Hamás prefiere llamarlo guerra, pero porque Hamás es una organización que jamás va a respetar, valga la redundancia, las reglas que también existen en las guerras. Hamás es una organización que puede recurrir a cualquier tipo de acción violenta, como todas las organizaciones terroristas, porque no se sienten concernidas ni por ningún límite, ni por ninguna regla, ni por ninguna convención internacional. Y eso significa que pueden, entienden ellos, hacer esto y cualquier otra cosa, porque no existen límites. Y yo creo que sí existen límites. Y por eso no sé si te he convencido, seguramente no. ¿Sabes qué pasa? No lo voy a llamar guerra todavía. Me parece... Es que no es una guerra. Es que no es una guerra. Entonces, llamarlo guerra... En fin, no sé cómo decirlo, no te lo tomes mal, pero es casi una frivolidad que estemos discutiendo si esto es un ataque terrorista, es una guerra, porque cuando estamos hablando de 900 civiles que han fallecido, los que van a fallecer, sobre todo ahora ya en la franja de Gaza, más allá de los términos que empleemos, esto es una barbaridad y sobre todo que tiene unas consecuencias que claramente, y lo comentábamos ahora en la tertulia, superan esa franja de Gaza, ¿no? 900 civiles que han fallecido. ¿No? Y el propio territorio israelí, porque va a tener repercusión en todo el mundo. Bueno, vamos a ver, si Irán acaba entrando en este conflicto armado, entonces sí tendremos una guerra, y ojalá no lleguemos a ese escenario, porque entonces sí tendremos una guerra entre dos naciones y sus naciones aliadas que tienen fuerzas armadas y tienen ejércitos y tienen armamento atómico. Por tanto, yo espero que no lleguemos a tener una guerra convencional. A mí me parece que los términos son muy importantes. No me parece que sea una frivolidad. Para empezar, no hay 900 personas que han fallecido. Hay personas que han sido asesinadas. Un periodista con una tía que se hace llamar periodista, que es incapaz de decir que han asesinado a 900 personas. Que bueno, es que los términos no son importantes, y más cuando han fallecido 900 personas. No han fallecido 900 personas. Han ejecutado, asesinado a 900 personas inocentes, sin capacidad de defenderse. ¿Por qué constantemente, Susana, tienes que estar blanqueando todo este tipo de cuestiones? ¿Tienes miedo de que estas cosas sea
gasolina para la ultraderecha. Puede ser que sea eso, ¿verdad? Las que han sido asesinadas en territorio israelí por una organización terrorista. No se han muerto, las han matado, las han secuestrado. Si hubiéramos visto a un ejército convencional en la guerra de Ucrania, por ejemplo, hacer lo que ha hecho Hamás el sábado, no creo que lo estuviéramos asumiendo con la naturalidad o con la normalidad de decir es que hay una guerra entre dos naciones. Esto es otra cosa. Y lo que pasa en Gaza... Es que ese es el punto. O sea, observar el punto de la manipulación de los medios de comunicación. Claro, en el momento en el que tú empiezas a vender que esto no ha sido un ataque terrorista, sino que esto es una guerra, que hay que entender los pormenores del conflicto que ha habido para entender el desenlace que se ha vivido allí en Israel, con esta incursión de estos terroristas que han matado a cerca de 1000 personas, que han decapitado a 40 bebés. En el momento en el que tú lo englobas en el argumento de que es una guerra, es como que estás directamente blanqueando a Hamás, estás directamente blanqueando a una organización terrorista que asesina a inocentes, que agrede sexualmente a mujeres, que secuestra mujeres, que mata ancianas. Lo estás blanqueando directamente porque lo metes en el contexto de una guerra. Fijaos lo importante que es el lenguaje y lo importante que es no dejarte manipular por los medios de comunicación. Es como que tú le quitas hierro, ¿no? Es como la teoría esta del Joker. ¿Os acordáis la escena del Joker de todo va según lo previsto? Esta teoría que a mí me encanta, esta escena que a mí me encanta del Joker en el hospital cuando está con dos caras, que dice algo así, no me acuerdo muy bien, que dice que cuando dices que van a matar a 100 personas y mueren 100 personas, no pasa nada, ni cunde el pánico porque todo va según lo previsto, pero sin embargo si matas a un alcalde, entonces todo el mundo entra en pánico, pues es exactamente lo mismo. Queda muy mal decir que ha habido un ataque terrorista en el cual ha habido 900 asesinados, fijaos la diferencia, ¿eh? Ataque terrorista donde 900 personas han muerto a manos de personas armadas, de terroristas armados, y ahora lo metes en el contexto de ha habido 900 fallecidos en una guerra. Es que suena distinto, ¿verdad? ¿Creéis que esto es casualidad? No es casualidad, es blanquear a una organización terrorista. Está pasando en Gaza y lo que viene pasando en Gaza desde hace muchos años. Gracias, la situación de pobreza, de opresión, de falta de expectativas de la que se nutre Hamás, no es una situación que se haya producido la semana pasada o la semana anterior. Todo eso ya existía de antes. Yo creo que en los análisis nos tenemos que centrar en lo que ha cambiado, en la novedad que se ha producido en estas últimas horas. Y Hamás, que no es el ejército de una nación llamada Palestina, Hamás es otra cosa. Palestina tiene una autoridad nacional que se llama la Autoridad Nacional Palestina, cuyo liderazgo desgraciadamente no existe, y eso es lo que estamos viendo estos días. Hamás es una organización que está empeñada en dinamitar cualquier intento de negociación, de diálogo y de entendimiento entre los países árabes y el Estado de Israel. Por tanto, Hamás no está por el diálogo para la solución. Es que Hamás es una organización terrorista a la que no le interesa ningún diálogo ni ninguna paz porque está financiada por el régimen iraní. Y lo único que le interesa al régimen iraní, que son a su vez los aliados de Rusia, es expulsar a ese país tapón que hay ahí, que es el país tapón que se llama Israel, que es aliado y socio de Estados Unidos. Es que ese es el fondo de la cuestión. Es que no se puede pacificar ni puede haber ningún acuerdo de paz porque no quieren la paz. Es que el objetivo de Hamás no es la paz. El objetivo de Hamás es aniquilar Israel. Nada más. Entonces, ¿qué discurso, qué cojones estáis vendiendo en televisión? ¿Qué proceso de paz? Estáis diciendo que si Israel concediera esos territorios a Palestina, entonces se acabaría estos conflictos armados, se acabaría el terrorismo, Israel podría vivir completamente en paz y podría establecerse un país que se llamara Palestina y lo dejarían desarrollarse y vivirían todos felices y comerían perdices. ¿Pero qué cojones estáis vendiéndole a la gente? Banda de manipuladores. ¿Qué cojones le estáis vendiendo a la gente?
de la causa palestina. Jamás está por la aniquilación del Estado de Israel. Y por eso me parece que es importante subrayar que Hamás no es el pueblo palestino. Es verdad que tiene un enorme apoyo en la población de Gaza. Y el gobierno de facto. Y controla la franja de Gaza. Claro, y esa es la dificultad que va a tener Netanyahu cuando dice vamos a exterminar o vamos a eliminar Hamás de Gaza. Yo creo que es imposible eliminar Hamás del territorio de Gaza. Claro, es como si me dices, en el franquismo había un gran apoyo a Franco, en el estalinismo había un gran apoyo a Stalin, en el comunismo, en Corea del Norte hay un gran apoyo a Kim Jong-un. Va a haber un gran apoyo, chicos, pero vamos, que viven ahí en un territorio donde si tú estás en contra de Hamás te van a matar. ¿Cómo no vas a apoyar a esa gente? ¿Habéis visto la puntualización? O sea, Susana Griso es una enfermedad para el periodismo español. O sea, esta tía es mala. Esta tía es progre, roja hasta el tuétano. Es una manipuladora. Insisto, a mí me parece que los términos son... No te lo voy a discutir, Carlos, pero ya que hablamos de términos, esta tarde Yolanda Díaz, sabes que tiene una cita en el Ateneo de Barcelona, se anuncia que va a presentar el dictamen de Sumar sobre la amnistía, pero parece que están rebajando tanto ese acto como el contenido del dictamen, porque hemos visto que ya por primera vez Pedro Sánchez se ha atrevido a pronunciar la palabra amnistía para desmarcarse precisamente de la propuesta que hace Sumar. Lo que no entiendo es por qué la puesta de largo de la propuesta de Sumar de repente la quieren rebajar. ¿Cómo interpretas tú todo eso? Pues primero que fíjate que hablamos de términos y ahora hablamos de que Pedro Sánchez ha dicho por primera vez amnistía. Esto sí que me parece, y ya lo dije en el programa a mí, una frivolidad por parte del presidente. Esto de andar jugando al ratón y al gato con los periodistas de si digo la palabra o no la digo. Si da igual que usted la diga, todos sabemos de lo que estamos hablando. Que Sumar presenta esta tarde un dictamen, bueno, pues está bien. La sorpresa sería que... Cristina, muchas gracias. O sea, pero qué humillación, ¿eh? Y no para de humillarla. La humilla constantemente. Ah, bueno, entonces los términos antes no eran importantes y ahora estamos hablando de que la palabra amnistía sí es un término importante, ¿no?